De San Buenaventura, Itinerario de la mente de Dios. Especulación del pobre en el desierto. Capítulo primero. Grados de la subida a Dios y especulación de Dios por sus vestigios en el universo. 1. Feliz el hombre que en ti tiene su amparo y que dispuso en su corazón, en este valle de lágrimas, los grados para subir hasta el lugar que dispuso el Señor. No siendo la felicidad otra cosa que la fruición del sumo bien, y estando el sumo bien sobre nosotros, nadie puede ser feliz si no sube sobre sí mismo, no con su vida corporal, sino cordial. Pero levantarnos sobre nosotros no lo podemos sino por una fuerza superior que nos eleve. Porque por mucho que se dispongan los grados interiores, nada se hace si no acompaña el auxilio divino. Y en verdad, el auxilio divino acompaña a los que de corazón lo piden humilde y devotamente. Y esto es suspirar a Él en este valle de lágrimas, cosa que se consigue con la oración ferviente. Luego, la oración es la madre y origen de la sobreelevación. Por eso Dionisio, en el libro de Mística Teología, queriendo instruirnos para los excesos mentales, pone ante todo por delante la oración. Oremos, pues, y digamos a Dios nuestro: Señor, condúceme, Señor, por tus sendas, y yo entraré en tu verdad. Alégrese mi corazón, de modo que respete tu nombre. 2. Orando según esta oración, somos iluminados para conocer los grados de la divina subida. Porque según el estado de nuestra naturaleza, como todo el conjunto de las criaturas sea escala para subir a Dios, y entre las criaturas unas sean vestigio, otras imagen, unas corporales, otras espirituales, unas temporales, otras eviternas, y por lo mismo unas que están fuera de nosotros y otras que se hallan dentro de nosotros, para llegar a considerar el primer principio, que es espiritualísimo y eterno y superior a nosotros, es necesario pasar por el vestigio, que es corporal y temporal y exterior a nosotros. Esto es ser conducido por la senda de Dios. Es necesario entrar en nuestra alma, que es imagen eviterna de Dios, espiritual e interior a nosotros, y esto es entrar en la verdad de Dios. Es necesario por fin trascender al eterno espiritualísimo y superior a nosotros, mirando al primer principio, y esto es alegrarse en el conocimiento de Dios y en la reverencia de la majestad. 3. Esta subida, en efecto, es la caminata de 3 jornadas en la soledad. Esta es la triple iluminación de un solo día, y ciertamente la primera es como la tarde, la segunda como la mañana y la tercera como el mediodía. Esta dice respecto a la triple existencia de las cosas, esto es, en la materia, en la inteligencia y en el arte eterna, según la cual se dijo: hágase, hizo y fue hecho. Esta dice relación a sí mismo a las 3 sustancias que hay en Cristo, escala nuestra, como son la corporal, la espiritual y la divina. 4. En conformidad con esta triple progresión, nuestra alma tiene 3 aspectos principales. Una es hacia las cosas corporales exteriores, razón por la que se llama animalidad o sensualidad. Otra hacia las cosas interiores y hacia sí misma, por lo que se llama espíritu. Y otro, en fin, hacia las cosas superiores a sí misma, y de ahí que se le llame mente. Con estos aspectos debemos disponernos para subir a Dios, a fin de amarle con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma, en lo cual consiste la perfecta observancia de la ley y junto con esto la sabiduría cristiana. 5. Y porque cada uno de dichos modos se duplica según se considere a Dios como alfa y omega, o se ve a Dios en cada uno de ellos como por espejo, o como en espejo, o por prestarse cada una de estas consideraciones tanto a unirse a otra conexa como a ser mirada en su puridad. De aquí que es necesario elevar a número de 6 estos grados principales, a fin de que, así como Dios completó en 6 días el universo y en el 7º descansó, así también el mundo menor sea conducido ordenadísimamente al descanso de la contemplación por 6 grados de iluminaciones sucesivas, para significar lo cual, por 6 gradas se subía al trono de Salomón. 6 alas tenían los serafines que vio Isaías. Después de 6 días llamó Dios a Moisés de en medio de la nube oscura. Y Cristo, después de 6 días, como dice San Mateo,
Llevó a los discípulos al monte y se transfiguró ante ellos. 6. Así que, en correspondencia con los 6 grados de la subida a Dios, 6 son los grados de las potencias del alma, para los cuales subimos de lo infinito, de lo ínfimo a lo sumo, de lo externo a lo íntimo, de lo temporal a lo eterno, a saber, el sentido y la imaginación, la razón y el entendimiento, la inteligencia y el ápice de la mente, o la centella de la sindéresis. Estos grados en nosotros los tenemos plantados por la naturaleza, deformados por la culpa, reformados por la gracia y debemos purificarlos por la justicia, ejercitarlos por la ciencia y perfeccionarlos por la sabiduría. 7. Porque el hombre, según la primera institución de la naturaleza, fue creado hábil para la quietud de la contemplación, y por eso lo puso Dios en el paraíso de las delicias. Pero apartándose de la verdadera luz, al bien conmutable, encorvóse él mismo por la propia culpa y todo el género humano por el pecado original, pecado que inficionó la humana naturaleza de 2 modos, a saber, inficionando la mente con la ignorancia y la carne con la concupiscencia, de suerte que el hombre cegado y encorvado yace en tinieblas y no ve la luz del cielo, si no le socorre la gracia con la justicia contra la concupiscencia y la ciencia con la sabiduría contra la ignorancia. Todo lo cual se consigue por Jesucristo, quien ha sido constituido por Dios para nosotros por sabiduría y justicia, y santificación y redención, quien siendo la virtud y sabiduría de Dios, y siendo asimismo el Verbo encarnado lleno de gracia y de verdad, comunicó la gracia y la verdad, infundió en efecto la gracia de la caridad, la cual por cuanto es de corazón puro, de conciencia buena y de fe no fingida, rectifica toda el alma, según sus 3 aspectos sobredichos, y enseñó la ciencia de la verdad conforme a los 3 modos de teología, simbólica, propia y mística, para que por la simbólica usemos bien de las cosas sensibles, por la propia de las cosas inteligibles, y por la mística seamos arrebatados a los excesos supermentales. 8. Quien quisiere pues subir a Dios es necesario que, evitada la culpa que deforma la naturaleza, ejercite las sobredichas potencias naturales en la gracia que reforma. Y esto por la oración, en la justicia que purifica, y esto por la vida santa, en la ciencia que ilumina, y esto por la meditación, en la sabiduría que perfecciona, y esto por la contemplación. Porque así como nadie llega a la sabiduría sino por la gracia, justicia y ciencia, así tampoco se llega a la contemplación sino por la meditación perspicaz, vida santa y oración devota. Y así como la gracia es el fundamento de la rectitud de la voluntad y de la perspicua ilustración de la razón, así también primero debemos orar, luego subir santamente y por último concentrar la atención en los espectáculos de la verdad y concentrándola en ellos subir gradualmente hasta el excelso monte donde se ve al Dios de los dioses en Sión. 9. Y porque en la escala de Jacob antes es subir que bajar, coloquemos en lo más bajo el primer grado de la subida, poniendo todo este mundo, sensible para nosotros, como un espejo por el que pasemos a Dios, artífice supremo, a fin de que seamos verdaderos hebreos que pasan de Egipto a la tierra tantas veces prometida. Verdaderos cristianos que con Cristo pasan de este mundo al Padre y además verdaderos amadores de la sabiduría que llama y dice: pasaos a mí todos los que me deseáis y saciaos de mis frutos. Porque de la grandeza y hermosura de las cosas creadas se puede a las claras venir en conocimiento del Creador. 10. Y en verdad reluce en las cosas creadas la suma potencia, la suma sabiduría y la suma benevolencia del Creador, conforme lo anuncia el sentido de la carne al sentido interior por 3 modos. El sentido de la carne, en efecto, sirve al entendimiento que investiga racionalmente o al que cree firmemente, al que contempla intelectualmente. El entendimiento que contempla considera la existencia actual de las cosas, el que cree el decurso habitual de las cosas y el que razona el valor de la excelencia potencial de las cosas. 11. En el primer modo, el aspecto del entendimiento que contempla, considerando las cosas en sí mismas, ve en ellas el peso, el número y la medida,
el peso respecto al sitio a que se inclinan, el número por el que se distinguen y la medida por la que se limitan. Y así ve en ellas el modo, la especie y el orden, y además la sustancia, la potencia y la operación, de lo cual, como de un vestigio, puede el alma levantarse a entender la potencia, la sabiduría y la bondad inmensa del Creador. 2. En el segundo modo, el aspecto del entendimiento que cree, considerando este mundo, atiende al origen, al decurso y al término. Pues por la fe creemos que la palabra de vida formó los siglos, y por la fe creemos que los tiempos de las tres leyes, a saber, de la naturaleza, de la escritura y de la gracia, suceden unos a otros y transcurren ordenadísimamente. Por la fe creemos, por último, que el mundo ha de terminar por el juicio final, echando de ver en lo primero la potencia del sumo principio, y en lo segundo su providencia, y en lo tercero su justicia. 3. En el tercer modo, el aspecto del entendimiento que investiga racionalmente ve que algunas cosas solo existen, que otras existen y viven, que otras existen, viven y disciernen, y que las primeras son ciertamente inferiores, las segundas intermedias y las terceras mejores. Ve en segundo lugar que unas cosas son corporales, otras partes corporales y partes espirituales, de donde infiere que hay otras meramente espirituales, mejores y más dignas que entrambos. Ve además que algunas cosas son mudables y corruptibles, como las terrestres, que otras cosas son mudables e incorruptibles, como las celestes, por donde colige que hay otras inmutables e incorruptibles, como las sobrecelestes. Luego de estas cosas visibles se levanta el alma a considerar la potencia, la sabiduría y la bondad de Dios como existente, viviente e inteligente, puramente espiritual, incorruptible e inmutable. 14. Y dilátase esta consideración conforme a 7 condiciones de las criaturas, que son 7 testimonios de la potencia, sabiduría y bondad divina. Si se considera el origen, la grandeza, la multitud, la hermosura, la plenitud, la operación y el orden de todas las cosas. El origen de las cosas, en efecto, en cuanto se refiere a la creación, distinción y ornato de la obra de los 6 días, predica la divina potencia que las sacó de la nada, la divina sabiduría que las distinguió claramente y la divina bondad que las adornó largamente. Y la grandeza de las cosas en su molde de longitud, latitud y profundidad, en la excelencia de su virtud, que a lo largo, a lo ancho y a lo profundo se extiende como se ve en la difusión de la luz, en la eficacia de la operación íntima, continua y difusiva, cual se hace patente en la acción del fuego, indica de manera manifiesta la inmensidad de la potencia, sabiduría y bondad del Dios Trino, quien existe incircunscrito en todas las cosas por potencia, por presencia y por esencia. La multitud de las cosas, en su diversidad de géneros, especies e individuos, en cuanto a la substancia, a la forma o figura y a la eficacia superior a todo cálculo o apreciación humana, insinúa y aún muestra claramente la inmensidad de los 3 mencionados atributos que en Dios exista. Y la hermosura de las cosas en la variedad de luces, figuras y colores que se hallan, ora en los cuerpos simples, ora en los mixtos, ora en los organizados, tales como los cuerpos celestes y minerales, piedras y metales, plantas y animales, con evidencia proclaman los 3 predichos atributos. La plenitud de las cosas, por cuanto la materia está llena de formas según las razones seminales, la forma llena de virtud según la potencia activa y la virtud llena de efectos según la eficiencia, declara lo mismo de modo manifiesto. La operación múltiple según sea natural, artificial y moral, con su variedad, multiplicada en extremo, demuestra la inmensidad de aquella virtud, arte y bondad, que es ciertamente para todos la causa de existir, la razón de conocer y el orden de vivir. En el libro de las criaturas, el orden considerado según la duración, situación e influencia, es decir, por razón de lo anterior y de lo posterior, de lo superior y de lo inferior, de lo más noble y de lo más innoble, da a entender manifiestamente la primacía, la sublimidad y la dignidad del primer principio. En cuanto a la infinitud de su poder en el libro de la Escritura, da a entender el orden de las leyes, preceptos
e inicios divinos, la inmensidad de su sabiduría y en el cuerpo de la Iglesia el orden de los sacramentos, beneficios y retribuciones, la inmensidad de su bondad de suerte, que el orden mismo nos lleva de la mano con toda evidencia al que es primero y sumo, potentísimo y sapientísimo y óptimo. 15. Luego, el que con tantos esplendores de las cosas creadas no se ilustra, está ciego. El que con tantos clamores no se despierta, está sordo. El que por todos estos efectos no alaba a Dios, ese está mudo. El que con tantos indicios no advierte el primer principio, ese tal es necio. Abre pues los ojos, acerca los oídos espirituales, despliega los labios y aplica tu corazón para que en todas las cosas ver, oír, alabar, amar y reverenciar, ensalzar y honrar a tu Dios, no sea que todo el mundo se levante contra ti, pues a causa de esto todo el mundo peleará contra los insensatos, siendo, en cambio, motivo de gloria para los sensatos, que pueden decir con el profeta: me has creado, me has recreado, oh Señor, con tus obras, y al contemplar las obras de tus manos, salto de alegría, oh Señor. Cuán grandes son tus obras, Señor. Todo lo has hecho sabiamente. Llena está la tierra de riquezas. Capítulo 2. Especulación de Dios en los vestigios que hay de Él en este mundo sensible. 1. Mas, como en relación al espejo de las cosas sensibles, nos sea dado contemplar a Dios no solo por ellas como por vestigios, sino también en ellas por cuanto en ellas esté por esencia, potencia y presencia, y además, como esta manera de considerar sea más elevada que la precedente, de ahí es que la tal consideración ocupa el segundo lugar como segundo grado de la contemplación, que nos ha de llevar de la mano a contemplar a Dios en todas las criaturas, las cuales entran en nuestra alma por los sentidos corporales. 2. Se ha de observar, pues, que este mundo que se dice macrocosmos entra en nuestra alma que se dice mundo menor, por las puertas de los 5 sentidos, a modo de aprehensión, delectación y juicio de las cosas sensibles. La razón es manifiesta. Hay efectivamente en el mundo seres generadores, seres generados y seres que gobiernan a entrambos. Generadores son los cuerpos simples, a saber, los cuerpos celestes y los 4 elementos, porque en virtud de la luz que concilia la oposición de los elementos en los mixtos, de los elementos tienen que ser engendrados y producidos cuantos seres se engendran y producen por la operación de la virtud natural. Generados son los cuerpos compuestos de elementos tales como los minerales, los vegetales, los animales y los cuerpos humanos. Los seres que tanto a estos como a aquellos gobiernan son las sustancias espirituales, ora las totalmente unidas a la materia, como las almas de los brutos, ora las que están unidas a ella, pero de un modo separable, como los espíritus racionales, ora las absolutamente separadas de ella, como son los espíritus celestiales, a quienes los filósofos llamaron inteligencias y nosotros llamamos ángeles. A ellos es a quienes compete, según los filósofos, mover los cuerpos celestes y se les atribuye por lo mismo la administración del universo, dado que reciben de la primera causa, que es Dios, la virtud influyente que transmiten en conformidad con la obra del gobierno, que se relaciona con la consistencia natural de las cosas. Mas a ellos se atribuye, según los teólogos, el gobierno del universo, a las órdenes del Dios sumo, en cuanto a las obras de la reparación, por cuya razón se llaman espirituales, enviados en favor de aquellos que deben ser los herederos de la salud. 3. Ahora bien, el hombre que se dice mundo menor tiene 5 sentidos como 5 puertas, por las cuales entra a nuestra alma el conocimiento de todas las cosas que existen en el mundo sensible. En efecto, por la vista entran los cuerpos sublimes, los luminosos y los demás colorados por el tacto, los cuerpos sólidos y terrestres. Por los sentidos intermedios, los cuerpos intermedios, como los acuosos por el gusto, los aéreos por el oído y por el olfato, los evaporables que tienen algo de la naturaleza húmeda, algo de la aérea y algo de la ígnea o caliente, como es de ver en el humo que de los aromas se desprende. Entran, digo, por estas puertas tanto los cuerpos simples como los compuestos, que son los mixtos.
Mas como por el sentido percibimos no solo lo sensible particular, como son la luz, el sonido, el olor, el sabor y las 4 cualidades primarias que aprende el tacto, sino también lo sensible común, como el número, la grandeza, la figura, el reposo y el movimiento, y como todo lo que se mueve por otro, y seres que hay que por sí mismos se mueven y reposan, como son los animales, cuando por estos 5 sentidos aprendemos los movimientos de los cuerpos, somos llevados como de la mano al conocimiento de los motores espirituales, como por el efecto al conocimiento de la causa. 4. Por la aprehensión, en efecto, entra en el alma todo el mundo sensible en cuanto a los 3 géneros de cosas. Y estas cosas sensibles y exteriores son las que primero entran en el alma por las puertas de los 5 sentidos. Entran, digo, no por sus sustancias, sino por su semejanza, formadas primeramente en el medio, y del medio en el órgano exterior, y del órgano exterior en el órgano interior, y de éste en la potencia aprehensiva, y de esta manera la formación de la especie en el medio y del medio en el órgano, y la conversión de la potencia aprehensiva en la especie hace aprender todo cuanto el alma aprende exteriormente. 5. Y esta aprehensión, si lo es de alguna cosa conveniente, sigue la delectación. Deleítase, en efecto, el sentido en el objeto, percibido mediante su semejanza abstracta o por razón de hermosura, como en la vista, o por razón de suavidad, como en el olfato y oído, o por razón de salubridad, como en el gusto y tacto, hablando apropiadamente. Y aun si la delectación existe a causa de la proporción, mas porque la especie tiene razón de forma, virtud y operación, según haga referencia al principio de que emana, al medio porque pasa y al término en que obra, de aquí es que la proporción o se considera en la semejanza en cuanto tiene razón de especie o forma, y así se dice hermosura, no siendo la hermosura otra cosa que una igualdad armoniosa, o también no siendo otra cosa que cierta disposición de partes con suavidad de color, o se considere en cuanto tiene razón de potencia o virtud, y así se dice suavidad, pues entonces la potencia activa no excede improporcionalmente la potencia receptiva, sufriendo el sentido en lo extremado y deleitándose en lo moderado, o se considera en cuanto tiene razón de eficacia y de impresión, la cual entonces es proporcional cuando la gente, al causar la impresión, colma la indigencia del paciente. Y esto es sanarlo y nutrirlo, como aparece principalmente en el gusto y tacto. Y así, por la delectación, entran en el alma los objetos exteriores que deleitan mediante sus semejanzas, según los 3 modos de delectación. 6. Después de la aprehensión y de la delectación, formas el juicio, por el que no solo se juzga si esto es blanco o negro, porque esto pertenece al sentido particular, o si es saludable o nocivo, lo cual pertenece al sentido interior, sino también se juzga y se da cuenta de por qué tal cosa deleita, acto en que se inquiere la razón de la delectación que del objeto se recibe en el sentido. Y esto ocurre cuando se indaga la razón de lo hermoso, de lo suave y de lo saludable, resultando no ser otra que una proporción de igualdad. Pero esta razón de igualdad es la misma tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. No se extiende con las dimensiones ni pasa con las cosas transitorias, ni se altera con las mudanzas, pues abstrae de lugar, de tiempo y de cambios y viene a ser por lo mismo inmutable, incircunscriptible, interminable y enteramente espiritual. De donde el juicio es una operación que, depurando y abstrayendo la especie sensiblemente recibida por los sentidos, la hace entrar en la potencia intelectiva. Y así todo este mundo tiene entrada en el alma por las puertas de los sentidos, conforme a las 3 operaciones mencionadas. 7. Y todas estas cosas son vestigios donde podemos investigar a nuestro Dios, porque siendo la especie que se aprende semejanza engendrada en el medio e impresa después en el órgano, y llevándonos en virtud de la impresión al principio de donde nace, es decir, al conocimiento del objeto, nos da a entender de modo manifiesto no sólo que aquella luz eterna engendra de sí una semejanza o esplendor coigual, consubstancial y coeterno, sino también que aquel que es imagen del invisible, esplendor de su gloria y figura de su sustancia,
existe en todas partes por su generación primera. El objeto engendra su semejanza en todo medio, se une por la gracia de la unión. La especie se une al órgano corporal, a un individuo de la naturaleza racional para reducirnos mediante tal unión al Padre como a frontal principio y objeto. Luego todas las cosas cognoscibles, teniendo como tienen la virtud de engendrar la especie de sí mismas, proclaman con claridad que en ellas, como en espejos, puede verse la generación eterna del Verbo, imagen e hijo que del Dios Padre emana eternalmente. 8. De igual modo, la especie que deleita como hermosa, suave y saludable, da a conocer que existe la primera hermosura, suavidad y salubridad en aquella primera especie, donde hay suma proporción e igualdad respecto al engendrador, suma virtud que se intima no por fantasmas, sino por la verdad de la aprehensión, suma impresión que sana, satisface y expele toda indigencia en el aprehensor. Por lo tanto, si la delectación es la unión de un conveniente con su conveniente, si la semejanza que se engendra de solo Dios tiene la razón de lo sumamente hermoso, sumamente suave y sumamente saludable y se une según la verdad, según la intimidad y según la plenitud que ella toda capacidad, que llena toda capacidad, se ve claramente que en solo Dios está la delectación frontal y verdadera y que todas las delectaciones nos llevan de la mano a buscar aquello. 9. Pero de un modo más excelente y más inmediato nos lleva el juicio a especular con más certeza la eterna verdad, porque si el juicio ha de hacerse por razones que abstraen del lugar, tiempo y inmutabilidad, y por lo mismo de la dimensión, sucesión y mudanza, si ha de hacerse por razones inmutables, incircunscriptibles e interminables, si nada hay en efecto del todo inmutable, ni incircunscriptible, ni indeterminable, ni interminable, sino lo que es eterno, si todo cuanto el eterno es Dios o está en Dios, si cuantas cosas ciertamente juzgamos, vuelvo a decir, por esas razones las juzgamos, cosa manifiesta es que Dios viene a resultar la razón de todas las cosas y la regla infalible y la luz de la verdad, luz donde todo lo creado reluce de modo infalible, indeleble, indubitable, irrefragable, incoartable, inapelable, interminable, indivisible e intelectual. Perdón. Por tanto, aquellas leyes por las que juzgamos con toda certeza de todas las cosas sensibles que a nuestra consideración vienen, por lo mismo que son infalibles e indubitables para el entendimiento del que las aprende, indelebles de la memoria del que las recuerda, irrefragables e inapelables para el entendimiento del que las juzga, pues al decir de San Agustín, nadie juzga a ellas sino por ellas, menester es que sean inmutables e incorruptibles como necesarias, incoartables como incircunscriptas, interminables como eternas, y por eso indivisibles como intelectuales e incorpóreas, no hechas sino increadas, tales que existen eternalmente en el arte eterna, por la cual, mediante la cual y según la cual reciben la forma todas las cosas, plenamente informadas, y por eso ni juzgarse pueden éstas con toda certeza, sino por aquella arte eterna, la cual es la forma que no solo todo lo produce, sino que todo lo conserva y todo lo distingue, como ser que tiene la primacía de la forma entre todas las cosas, y como regla que todas las dirige, y por la que nuestra alma juzga cuanto en ella entra por los sentidos. 10. Dilátase esta especulación considerando 7 diferencias de números por los cuales, como por 7 grados, se sube a Dios, según lo demuestra San Agustín en el libro De Vera Religione y en el sexto de Música, donde asigna las diferencias de números que van subiendo gradualmente desde estas cosas sensibles hasta el supremo artífice de todas, para que en todas sea visto Dios. Dice, pues, que hay números en los cuerpos y sobre todo en los sonidos y en las voces, y los llama sonantes, que hay números abstraídos de estos y recibidos en los sentidos, y los llama ocurrentes, que hay números que proceden del alma al cuerpo, como se ve en las gesticulaciones y en las danzas,
y los llama progresivos, que hay números en la delectación de los sentidos por la conversión de la intención a la especie sensible, y los llama sensuales, que hay números retenidas en la memoria y los llama memoriales, que por último hay números por los que de todos estos números juzgamos y los llama judiciales, los cuales, como queda dicho, por necesidad están por encima del alma, siendo como son infalibles e indiscutibles. Estos son los que imprimen en nuestra alma los números artificiales, que sin embargo nos los enumera San Agustín en la clasificación mencionada por estar conexos con los judiciales. De los judiciales es de donde emanan los números progresivos, de los que se producen numerosas formas y artefactos, a fin de que de los números supremos se descienda ordenadamente, pasando por los medios hasta los que son ínfimos. Subimos también por grados a los números supremos, empezando desde los sonantes, por medio de los ocurrentes, sensuales y memoriales. Como sean, pues, bellas todas las cosas, y en cierta manera deleitables, y como no exista delectación ni hermosura sin la proporción, que consiste primariamente en los números, es necesario que todas las cosas sean numerosas y por lo mismo, el número es el ejemplar príncipe en la mente del Creador y en las cosas el principal vestigio que nos lleva a la sabiduría, vestigio que, por ser evidentísimo para todos y cercanísimo a Dios nos conduce muy cerca como por 7 diferencias o grados, y al aprender las cosas numerosas, deleitarnos en las proporciones numerosas y juzgar irrefragablemente por las leyes de proporciones numerosas, hace que le conozcamos en los seres corporales sujetos a los sentidos. 11. De los 2 grados primeros que nos han llevado de la mano a especular a Dios en sus vestigios a modo de las 2 alas que descendían cubriendo los pies, bien podemos colegir que todas las criaturas de este mundo sensible llevan al Dios eterno el espíritu del que contempla y degusta, por cuanto son sombras, resonancias y pintura de aquel primer principio poderosísimo, sapientísimo y óptimo, de aquel origen, luz y plenitud eterna y de aquella arte eficiente, ejemplante y ordenante. Son no solamente vestigios, simulacros y espectáculos puestos ante nosotros para cointuir a Dios, sino también signos que de modo divino se nos han dado. Son, en una palabra, ejemplares, o por mejor decir, copias propuestas a las almas todavía rudas y materiales, para que de las cosas sensibles que ven se trasladen a las cosas inteligibles, como del signo a lo significado. 12. Porque en verdad las criaturas de este mundo sensible significan las perfecciones invisibles de Dios, en parte porque Dios es el origen, el ejemplar y el fin de las cosas creadas, y porque todo efecto es signo de la causa. Toda copia lo es del ejemplar, todo camino lo es del fin al que conduce, en parte por representación propia, en parte por la prefiguración profética, en parte por operación angélica y en parte por intuición sobreañadida. Y es que toda criatura, por su naturaleza, es como una efigie o similitud de la eterna sabiduría, por lo que es especialmente aquella que en la Sagrada Escritura se tomó por espíritu de profecía para prefigurar las cosas espirituales, más especialmente aquellas criaturas en cuya figura quiso Dios aparecer por ministerio de los ángeles y especialísimamente, por fin, aquella que quiso fuese instituida para significar, la cual no solo tiene razón de signo común, sino también de signo sacramental. 3. De todo esto se colige que las perfecciones invisibles de Dios, desde la creación del mundo, se han hecho intelectualmente visibles por las criaturas de este mundo, tanto que son inexcusables los que no quieren considerarlas, ni conocer, ni bendecir, ni amar a Dios en todas ellas, siendo así que no quieren trasladarse de las tinieblas a la admirable luz divina. A Dios pues las gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, por cuanto estas luces que exteriormente se nos han dado nos disponen para entrar de nuevo en el espejo de nuestra alma, en el que relucen las perfecciones divinas. Capítulo 3. Especulación de Dios por su imagen impresa en las potencias naturales. 1. Y porque los 2 grados predichos, guiándonos a Dios por los vestigios suyos, por los cuales reluce Él
en todas las criaturas, nos llevaron de la mano hasta entrar de nuevo en nosotros, es decir, a nuestra mente, donde reluce la divina imagen. De ahí es que, llegados ya al tercer grado, entrando en nosotros mismos, como si dijéramos el atrio del tabernáculo, en el santo, esto es, en su parte interior, es donde debemos procurar ver a Dios por espejo, allí donde, a manera de candelabro, reluce la luz de la verdad en la faz de nuestra mente, en la cual resplandece, por cierto, la imagen de la Beatísima Trinidad. Entra pues en ti mismo y observa que tu alma se ama ardentísimamente a sí misma, que no se amara si no se conociese, que no se conociera si de sí misma no se recordase, pues nada entendemos por la inteligencia que no esté presente en nuestra memoria. Y con esto advierte ya, no con el ojo de la carne, sino con el ojo de la razón, que tu alma tiene tres potencias. Considera pues las operaciones y las habitudes de estas tres potencias y podrás ver a Dios por ti, como por imagen, lo cual es verlo como por un espejo y bajo imágenes oscuras. 2. Y en verdad la operación de la memoria es retener y representar no solo las cosas presentes, corporales y temporales, sino también las sucesivas, simples y sempiternas. Pues retiene la memoria las cosas pasadas por la recordación, las presentes por la suscepción, las futuras por la previsión. Retiene también las cosas simples, cuáles son los principios de la cantidad ya discreta, ya continua, como el punto, el instante y la unidad, sin los cuales nada es posible recordar o pensar cuanto de ellos tiene principio. Retiene asimismo los principios y los axiomas de las ciencias no sólo como eternos, sino también de modo eterno. Pues como no use de la razón, nunca puede olvidarlos, de manera que en oyéndolos no les preste asentimiento, y esto no como si empezara a comprenderlos entonces, sino reconociendo, los cual, si se le fueran con naturales y familiares, cosa que se hace patente, poniendo a unos principios como estos, de cualquier ser o se afirma o se niega, o también el todo es mayor que su parte, u otro axioma cualquiera al que no es posible contradecir por ser evidente en sí mismo. Por lo tanto, a causa de la primera retención actual de las cosas temporales, a saber, de las pasadas, presentes y futuras, la memoria es una imagen de la eternidad cuyo presente indivisible se extiende a todos los tiempos. Por la segunda retención se ve que la memoria está posibilitada para ser informada no sólo del exterior por los fantasmas, sino también de arriba recibiendo las formas simples que no pueden entrar por las puertas de los sentidos ni por las representaciones de objetos sensibles. Por la tercera retención tenemos que posee ella presente a sí misma una luz inmutable, en la cual recuerda verdades invariables, y así mediante las operaciones de la memoria está claro que el alma es imagen y semejanza divina, tan presente a sí misma como presente a Dios, a quien conoce en acto, aunque solo en potencia sea capaz de poseerlo y de ser partícipe suyo. 3. La operación de la virtud intelectiva está en conocer el sentido de los términos, proposiciones e hilaciones. Entonces, en efecto, conoce el entendimiento los significados de los términos cuando viene a comprender por definición a cada uno de ellos. La definición, empero, ha de darse por términos más generales, y estos han de definirse por otros más generales todavía hasta llegar a los supremos y generalísimos, ignorados los cuales no pueden entenderse los términos inferiores por vía de definición. De manera que si conocer el ser por sí no se puede conocer plenamente la definición, de manera que sin conocer el ser por sí no se pueden conocer plenamente la definición de una sustancia particular cualquiera. Tampoco puede ser conocido el ser por sí sin conocerlo con sus propiedades, que son unidad, verdad y bondad. Y como el ser pueda concebirse como ser diminuto, y como ser completo, como ser perfecto y como ser imperfecto, como ser en potencia y como ser en acto, como ser secundum quid y como ser simpliciter, como ser parcial y como ser total, como ser transeúnte y como ser permanente, como ser por otro y como ser por sí mismo, como ser mezclado de no ser y como ser puro, como ser dependiente y como ser absoluto, como ser anterior y como ser posterior, como ser mudable y como ser no mudable, como ser simple y como ser compuesto,
y como en manera alguna pueden conocerse las negaciones y los defectos, si no es por las afirmaciones, cosa clara es que nuestra inteligencia no llega por análisis al conocimiento plenario de alguno de los seres creados, a no ser ayudada del conocimiento del ser purísimo, completísimo y absoluto, el cual es el simpliciter y eterno, ser en quien se hallan las razones de todas las cosas en su puridad. Y de otra suerte, ¿cómo pudiera conocer la inteligencia que tal cosa es defectuosa e incompleta si ningún conocimiento tuviese del ser externo exento de todo defecto? Y procédase de esta manera en las demás condiciones ya tratadas. Y entonces se dice con toda verdad que el entendimiento comprende el sentido de las proposiciones cuando sabe con certeza que son verdaderas. Y saber esto es saber que no puede engañarse en tal comprensión. Sabe, en efecto, que tal verdad no puede ser de otra manera, sabiendo como sabe que esa verdad es inmutable. Pero por ser mudable, nuestra mente no puede ver la verdad reluciendo tan inmutablemente, si no es en virtud de otra luz que brilla de modo inmutable del todo, la cual es imposible sea criatura sujeta a mudanzas. Luego la conoce en aquella luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, la cual es la luz verdadera y el verbo en que en el principio estaba Dios. Pero nuestro entendimiento entonces percibe con toda verdad el sentido de una hilación cuando ve que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, lo cual no solo ve en los términos necesarios, sino también en los contingentes, como por ejemplo, si el hombre corre, el hombre se mueve. Y esta relación necesaria la percibe no solo en las cosas existentes, sino también en las no existentes. Pues así como existiendo el hombre se sigue la conclusión, si el hombre corre, el hombre se mueve, así también se sigue lo mismo, aunque el hombre no exista. Pero la necesidad de semejante hilación no viene de la existencia del ser en la materia, porque tal existencia es contingente, ni de la existencia de las cosas en el alma, ya que afirmarla en el alma, no existiendo realmente, vendría a ser una ficción. Luego viene de aquella ejemplaridad del arte eternal, en la cual tienen las cosas aptitud y relación mutua, conforme están representadas en el arte eterno. Y es que, como dice San Agustín en el libro De Vera Religione, la luz del que verdaderamente razona se enciende por aquella verdad y brega por llegar a ella, por donde se ve a las claras cuán unido está nuestro entendimiento a la verdad eterna, pues nada verdadero puede conocer sino enseñado por ella. Con que por ti mismo puedes ver la verdad que te enseña, como las concupiscencias e imaginaciones no te lo impidan, interponiéndose como niebla entre ti y el rayo de la verdad. 4. Y la operación de la virtud selectiva, y la operación de la virtud electiva se echa de ver en el consejo, en el juicio y en el deseo. El consejo consiste en inquirir cuál sea lo mejor, esto o aquello, pero nada se dice lo mejor sino por acceso a lo óptimo, y el acceso a lo óptimo consiste en la mayor semejanza. Luego nadie sabe si una cosa es mejor que otra sin saber que se asemeja más a lo óptimo. Pero nadie sabe que una cosa es más semejante a otra sin conocer esto. Como que no sé si tal es semejante a Pedro sin saber o conocer quién es Pedro. Luego, en todo el que inquiere cuál sea lo mejor, está impresa necesariamente la noción del sumo bien. Y el juicio cierto de las cosas sujetas al consejo viene de una ley. Nadie, en efecto, juzga con certeza en virtud de la ley, si no está cierto no solo de que la ley es recta, sino también de que no debe juzgarla. Pero nuestra mente juzga de sí misma, y como no puede juzgar de la ley, por la cual precisamente juzga, síguese que esa ley es superior a nuestra mente, y que ésta juzga por aquella, según la lleva impresa en sí misma. Es así que nada hay superior a la mente humana sino aquel que la hizo. Luego, nuestra potencia deliberativa, cuando juzga y resuelve hasta el último análisis, viene a tocar en las leyes divinas. El deseo, por último, versa sobre todo sobre aquello que sumamente lo mueve. Sumamente mueve lo que sumamente se ama,
pero ámase sumamente ser feliz, y ser feliz no se consigue sino poseyendo lo óptimo y el fin último. Luego, nada apetece el humano deseo sino el sumo bien, o lo que dice orden al sumo bien, o lo que tiene apariencia del sumo bien. Tanta es la eficacia del sumo bien que, si no es por su deseo, nada puede amar la criatura, la cual se engaña y cae en error precisamente cuando toma por realidad lo que no es sino efigie y simulacro del sumo bien. Ve por aquí cuán próxima a Dios está el alma y cómo la memoria nos lleva a la eternidad, la inteligencia a la verdad y la potencia electiva a la suma bondad según sus respectivas operaciones. 5. Y si consideramos el orden, el origen y la virtud de estas potencias, el alma nos lleva a la misma beatísima Trinidad, porque de la memoria nace la inteligencia como prole suya, pues entonces entendemos cuando la similitud presente en la memoria reverbera en el ápice del entendimiento, de donde resulta el verbo mental, y de la memoria y de la inteligencia se exhala el amor como nexo de entrambos. Estas tres cosas, mente generadora, verbo y amor, están en correspondencia con la memoria, inteligencia y voluntad, potencia que son consubstanciales, coiguales y coetáneas, compenetrándose en mutua inexistencia. Siendo pues Dios, Espíritu Supremo, tiene memoria, inteligencia y voluntad, tiene asimismo no solo su verbo engendrado, sino también su amor expirado, los cuales se distinguen necesariamente por producirse el uno del otro, no por producción esencial, ni por producción accidental, sino por producción personal, considerándose pues el alma a sí misma, de sí misma como por espejo se eleva a especular a la Santa Trinidad del Padre, del Verbo y del Amor, Trinidad de personas tan coeternos, tan coiguales y tan consubstanciales que cada una de ellas está en cada una de las otras, no siendo sin embargo una persona la otra, sino las tres un solo Dios. 6. A esta especulación que el alma tiene de su principio uno y trino mediante sus potencias, trinas en número, por las que es imagen de Dios, la ayudan las luces de las ciencias, luces que la perfeccionan e informan y representan la Beatísima Trinidad de tres maneras. Pues se ha de saber que toda la filosofía o es natural o racional o moral. La primera trata de la causa del existir y por eso lleva a la potencia del Padre. La segunda de la razón del entender y por eso lleva a la sabiduría del Verbo. Y la tercera del orden del vivir y por eso lleva a la bondad del Espíritu Santo. Además, la primera, la filosofía natural, se divide en metafísica, matemática y física, de las cuales la una versa sobre las esencias de las cosas, la otra sobre los números y figuras, la tercera sobre las naturalezas, virtudes y operaciones difusivas. Y así la primera nos lleva al primer principio, que es el Padre, la segunda a su imagen, que es el Hijo, la tercera al don, que es el Espíritu Santo. La segunda, la filosofía racional, se divide en gramática, que hace a los hombres capaces para expresarse, la lógica, que los hace agudos para arguir, y en retórica, que los hace valientes para mover o persuadir, lo cual insinúa también el misterio de la misma Beatísima Trinidad. La tercera, la filosofía moral, se divide en monástica, doméstica y política. De ahí que la primera insinúe la inasibilidad del primer principio, la segunda la familiaridad del Hijo y la tercera la liberalidad del Espíritu Santo. 7. Todas estas ciencias tienen sus reglas ciertas e infalibles como luces y rayos que descienden de la ley eterna a nuestra mente. Por eso nuestra mente irradiada y bañada en tantos esplendores, de no estar ciega, puede ser conducida por la consideración de sí misma a la contemplación de aquella luz eterna. Y en verdad, la irradiación y consideración de semejante luz suspende a los sabios en admiración, y por lo contrario turba a los necios, cumpliéndose así lo que dijo el profeta: iluminando tú maravillosamente desde los montes eternos, quedaron perturbados los de corazón insensato.